Buenas tardes a todos. Hoy les hablaremos un poco más sobre Guinea Ecuatorial. Mi nombre es Miguel Ángel Caicedo Torres y mi compañero Wilmar Ollaga. Bueno, Guinea Ecuatorial está compuesta por dos partes principales, una parte continental llamada Río Muni y una parte insular. Esto quiere decir que está compuesta por varias islas. Entre las islas más importantes encontramos la isla Bioko, donde se encuentra la capital de este país. Además, Guinea Ecuatorial incluye otras islas como Anabón y varios islotes más pequeños que también forman parte de su territorio. Gracias a esta combinación de territorio continental e insular, Guinea Ecuatorial tiene una posición estratégica en la región central del continente africano, con salida al Océano Atlántico. La capital de Guinea Ecuatorial es Malabo, una ciudad con una historia muy interesante y una ubicación poco común, ya que Malabo se encuentra en una isla. Esta isla se llama Bioko, que está en la zona insular del país frente a la costa de África Central en el Golfo de Guinea. Aunque el territorio continental del país está en África, la capital no está allí, sino en una isla, lo que hace a Malabo una capital única en el continente. La ciudad fue fundada durante la época colonial con el nombre de Santa Isabel, pero pues más adelante este nombre cambió a Malabo, en honor al rey local de la etnia Bubi. Malabo es un centro político y económico del país. Allí se encuentran pues las principales instituciones del gobierno, las embajadas y las empresas más importantes, sobre todo las relacionadas con el petróleo y el gas, que son los principales recursos de Guinea Ecuatorial. Además de su capital, Malabo, Guinea Ecuatorial cuenta con otras ciudades importantes que juegan un papel clave en la vida económica, social y cultural del país. La primera gran ciudad es Bata, ubicada en la parte continental del país, conocido como Río Muni. Bata es la ciudad más grande y poblada de Guinea Ecuatorial e incluso por muchos años fue considerada la capital económica del país. Tiene un importante puerto sobre el Océano Atlántico, desde donde se exportan productos como madera, cacao y petróleo. Otra ciudad destacada es Luba, situada también en la isla de Bioko, al sureste de Malabo Luba, en un centro pesquero y portuario fundamental. Además de ser un punto turístico por sus playas y su entorno natural, en el interior del país encontramos ciudades como Ebinayong, que es la capital provincia centro-sur, y Mongomo, que en la frontera con Gabón, lugar de nacimiento del actual presidente del país. Estas ciudades son centros administrativos y agrícolas importantes. También está San Antonio de Pale, la capital de la isla de Annabón, una isla más alejada del continente en una zona de gran belleza natural y con una población que conserva tradiciones locales muy vivas. En conjunto, estas ciudades muestran la diversidad geográfica y cultural de Guinea Ecuatorial, un país que combina territorio continental e insular con comunidades costeras, urbanas y rurales. Guinea Ecuatorial es un país ubicado en África Central. Está rodeado por Camerún al norte, Gabón al sur y al este, y tiene costa con el Océano Atlántico al oeste. Es en esta zona donde se encuentra la mayoría de territorio terrestre del país y varias de sus ciudades más grandes, como Bata. En los mapas se pueden observar claramente que Guinea Ecuatorial está situado en la costa oeste de África, frente al Golfo de Guinea, una región rica en petróleo y biodiversidad. Por su posición, el país tiene un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias abundantes durante la mayor parte del año. Además, aunque su nombre es Guinea Ecuatorial, el ecuador geográfico no pasa directamente por el territorio continental, sino que se encuentra un poco más al sur, cerca de la isla de Annobón, lo que explica el origen de su nombre. El español es el idioma más hablado y el más importante en la educación, la política y los medios de comunicación. Esto se debe a que Guinea Ecuatorial fue una colonia de España hasta 1968, por lo que el idioma quedó profundamente arraigado en la población. El francés se adoptó como lengua oficial en 1998, principalmente para fortalecer las relaciones con los países vecinos como Camerún y Gabón, que son francófonos. Y el portugués fue incorporado en 2010 cuando Guinea Ecuatorial se unió a la comunidad de países de lengua portuguesa. El franco pertenece a la Unión Monetaria llamada Comunidad Económica y Monetaria de África Central, o CEMAC, que tiene un banco común, el Banco de los Estados de África. Una de las características más importantes de esta moneda es que está vinculada al euro, lo que significa que su valor se mantiene estable. Por esta razón, el tipo de cambio se fija en un euro es igual a 655,957 francos aproximadamente. Es el franco de África Central, identificado con las siglas XAF. Ahora veremos cuál es su valor en comparación con el dólar. El tipo de cambio del franco está fijado al euro y por eso su valor frente al dólar se mantiene bastante estable. En la actualidad, un dólar estadounidense equivale aproximadamente a 560 francos. Esto significa que si una persona tiene 1.000 francos, eso equivale a alrededor de un dólar con 80 centavos. Por lo tanto, el franco tiene un valor mucho menor que el dólar y se necesitan varios francos para igualar una sola unidad de moneda estadounidense. Hablaremos sobre el costo de vida en Guinea Ecuatorial tomando como referencia un producto básico. El litro de leche en Guinea Ecuatorial
Un litro de leche cuesta aproximadamente 1.000 francos, lo que equivale a $1,80, dependiendo del tipo de cambio. Este precio puede variar un poco según la ciudad y la marca, pero en general se mantiene en este rango. En comparación, en Colombia el litro de leche cuesta entre 4.000 y 5.000 pesos colombianos, lo que equivale a entre 1 y $1,20 estadounidenses. Eso significa que la leche en Guinea Ecuatorial es más cara que en Colombia. Bueno, ahora vamos con el salario mínimo. El salario mínimo legal en Guinea Ecuatorial en los años 2024-2025 es de 129.035 francos de la Comunidad Financiera de África Central al mes, que este valor equivale en dólares aproximadamente entre 212 y 220 dólares al mes, dependiendo del tipo de cambio. En comparación con el salario mínimo en Colombia, que en el año 2025 es de 1.423.000 pesos colombianos, que equivale aproximadamente a 350 y 400 dólares dependiendo la tasa de cambio. Con esto podríamos deducir que Guinea Ecuatorial tiene un salario mínimo legal menor en valor absoluto frente a Colombia en moneda estadounidense. Por el lado del sistema de gobierno y presidente, Guinea Ecuatorial es una república presidencialista. El presidente tiene amplios poderes ejecutivos, también hay legislativos, pero el sistema ha sido criticado internacionalmente por falta de transparencia, libertad, política limitada y gobierno de largo plazo de un mismo individuo. El actual presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien asumió el poder en 1979 tras un golpe de estado y ha sido reelecto varias veces hasta el día de hoy. Por la parte del Producto Interno Bruto y la economía general, el dato más reciente del PIB es el del año 2024, que dice que el PIB de este país se encuentra en alrededor de 12.700.000 y 12.800.000, con un PIB per cápita de aproximadamente 7.750. Estas cifras son basadas teniendo en cuenta que las fuentes de ingresos de este país son gracias al sector económico dominante, los hidrocarburos, que es el petróleo y el gas, gracias al sector forestal, que es la tala de madera, y a la pesca. Pero claramente la agricultura es relativamente pequeña comparada con el sector petrolero. En la parte de balance comercial y comercio exterior, Guinea Ecuatorial tiene generalmente un superávit comercial en bienes gracias a sus exportaciones de petróleo e hidrocarburos. En 2022, sus exportaciones de bienes fueron de aproximadamente 7.500.000 y sus importaciones de bienes fueron de 3.100.000, con socios exportadores principales como lo son China, España y entre otros países europeos. Entre sus productos más relevantes de exportación se encuentran el petróleo crudo, el gas natural licuado y sus derivados, y el metanol y la madera. Y entre sus importaciones principales tenemos la importación de maquinaria, bienes de consumo, alimentos, productos manufacturados, entre otras de las cuales muchas de estas se dependen del exterior. Bueno, en los productos típicos de la gastronomía, traje típico y música tradicional tenemos los siguientes datos. En platos típicos tenemos que la sopa de pescado es muy vista en zonas costeras. Este plato está muy presente en estos sitios, aprovechando el pescado fresco y añadiéndoles hierbas locales y algunos condimentos picantes. Tenemos el pepe o salsa de cacahuate, que se usa para acompañar carnes o pescados. Y también tenemos el aguada, el aguadú, que ese es un postre sencillo con plátanos horneados, coco, miel, el cual es parte de la comida local o tradicional de este país. Como traje típico, tenemos que en este país no hay un solo traje nacional uniforme para todo el país. Varía según el grupo étnico y pues las diferentes religiones o pensamientos que tengan. Los fang, por ejemplo, usan tejidos con patrones geométricos, telas africanas con colores vivos. Por otro lado tenemos las mujeres bubi, que usan faldas y telas distintivas, y además en festividades usan elementos rituales como lo son máscaras y pintado corporal, entre otras cosas. En la música tradicional de este país tenemos un instrumento muy importante para ellos, el cual es el mbet o mbet, que ese es un instrumento tradicional de los fang que es una mezcla entre el arpa y la cítara, que tiene una importancia cultural fuerte. La música con mbet suele acompañarse de cuentos épicos, de cantos de llamada y respuesta, de coros y percusiones. También hay danzas tradicionales como el balele y el ibanga, que son comunes en celebraciones, rituales y festivales. También se ve la música moderna con influencias africanas hispánicas,
como lo está el reggae, el rock y algunos estilos híbridos que artistas contemporáneos mezclan estos elementos. Por ejemplo, el dúo Hijas del Sol, que mezcla música bube con español.